Ahora contamos con la séptima edición junto a las asociaciones empresariales más representativas del territorio, como sería IBIAE, FEDAC y COEVAL, además de las organizaciones sindicales más representativas de la comarca, como son UGT y Comisiones Obreras. Nuestro objetivo principal y el por qué hemos diseñado este webinar, porque nuestros objetivos principales es la de impulsar la innovación territorial y la mejora de la empleabilidad de las empresas, la competitividad y el desarrollo de las empresas del territorio. ¿De acuerdo? Vamos a dar paso, si os parece, a Elena. ¿De acuerdo? Vamos a presentar a Elena, nuestra ponente de hoy. Elena es la directora en Estrategia Consultoría. Estrategia Consultoría es una consultora de 360 grados, es integral y personalizada. Abarca distintas áreas como es la jurídica, la fiscal, la financiera. Trabaja por la gestión del talento en entornos digitales. Trabaja mayoritariamente en las localidades de Elche, Alicante y Murcia. Elena es licenciada en Derecho, además de técnico especialista en Relaciones Laborales por la Universidad de Murcia. Además, también cuenta con un máster en Dirección de Personal y Gestión de Recursos Humanos a través de la ENAE. Y además, formación adicional de técnico en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad. Elena es experta en planes de igualdad en las organizaciones, además de ocupar el puesto de directora de área de talento en estrategia consultoría de género, que contribuye a qué? Al desarrollo e igualdad de oportunidades que paran entre hombres y mujeres y alcanzar una conciliación real de la vida laboral y familiar personal en el ámbito empresarial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño, elaboración e implantación de planes de igualdad. Aparte, la formación que tiene específica sobre planes de igualdad abarca desde 2019 hasta la actualidad, en estudios de áreas de igualdad, formaciones impartidos por el Instituto de la Mujer, concretamente en la Escuela Virtual del Ministerio de Igualdad. Está especializada en planes de igualdad en empresas de cualquier sector, además de organismos públicos, y pone en marcha la aplicación en práctica de la igualdad en el ámbito jurídico y en el ámbito de los recursos humanos. Su trayectoria siempre ha estado vinculada a desempeñar funciones en grandes multinacionales y grandes empresas, en puestos de dirección y gestión y consultorías de servicios de recursos humanos. Vamos a dar la bienvenida, si os parece, entre todos, a nuestra ponente colaboradora y que nos acompaña a día de hoy, para hablar de un tema de actualidad y que empate mucho con las empresas del sector, de la zona, en un área tremendamente industrial. Vamos a dar paso a Elena. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este webinar y pudiendo aportar de parte de estrategia un pequeño granito de arena a todo lo que es la igualdad que nosotros vemos como una auténtica normalidad empresarial. Lo primero que queríamos era agradecer a Actallo la oportunidad de poder colaborar en este proyecto y poder transmitir a las empresas que la igualdad, como os acabo de decir, es una normalidad empresarial. Agradecer en especial a Actallo, a los organismos públicos, a la alcaldía de Ibi, de Alcoy y de Ontinyent y en concreto a Verónica por ponerse en contacto con nosotros y ofrecernos la oportunidad de colaborar. ¿Cómo vamos a comentar esta webinar? Pues lo primero, vamos a intentar separar por un lado lo que son empresas de menos de 50 colaboradores de lo que son empresas de más de 50 colaboradores. ¿Por qué? Pues porque las obligaciones en principio no son las mismas. Las empresas están obligadas, y todos lo sabemos, a respetar la igualdad dentro de sus organizaciones y así lo establece la Ley de Igualdad en el artículo 45. La ley a la que nos referimos es la Ley Orgánica 3 de 2007. Bajo esta premisa, las empresas deben aportar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Estas medidas a las que hacemos alusión, ¿qué son? Pues son la elaboración y registro de un plan de igualdad dentro de una empresa. Además, lo que ocurre es que esta ley de 2007, que se modificó en 2019,
tuvo una regulación mucho más precisa, puesto que las anteriores tenían lagunas, con los dos reales decretos, ley del 901 y 902 del año 2020, los que se publicaron el 13 de octubre. El primero, el 901, es de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que concreta un poco más lo que es el contenido del plan de igualdad, le da mucha importancia a la parte de negociación entre partes y además habla de ese registro en el RESCOM. Y tenemos el Real Decreto 902/2020, que es el que alude a la igualdad salarial entre mujeres y hombres y habla de esa auditoría salarial. Pero vamos por partes. Lo primero, ¿cuándo estoy obligado a tener un plan de igualdad en mi organización? Es algo que genera muchas dudas, porque hay que sacar una media de trabajadores. Pero vamos a hablar de los tres supuestos a los que aludía la ley del 2019. Estoy obligado a tener un plan de igualdad por número de colaboradores. Actualmente ya estamos obligados todas las empresas que tengamos más de 50 colaboradores, incorporando en estos también a las empresas de trabajo temporal para hacer ese cálculo. La introducción de este requisito de colaboradores fue paulatina, empezó en 2019 y terminó en 2022, pero como os he comentado, en marzo de 2022 ya todas las empresas de más de 50 colaboradores están obligadas a tener implantado y registrado un plan de igualdad. ¿Solamente por número de colaboradores? No, el convenio colectivo también lo puede prever independientemente del número de trabajadores que tengamos. Por ejemplo, las empresas de seguridad están obligadas a tener un plan de igualdad independientemente de los trabajadores que tengan. Y por último, si la autoridad laboral competente te obliga y te interpone que debes de desarrollar un plan de igualdad, también vas a estar obligado. Esta webinar está dirigida al colectivo industrial de Alicante, independientemente del número de colaboradores que tenga. Entonces nos preguntamos, si tenemos menos de 50 trabajadores, ¿estamos obligados a tener un plan de igualdad si nuestro convenio o la autoridad laboral no nos obliga a tenerlo? Pues claramente no deberíamos. Sin embargo, sí que quiero haceros hincapié a que existen muchísimos beneficios por los cuales trabajar en igualdad dentro de una organización tiene muchísimos beneficios. Por ejemplo, el tener implantado un plan de igualdad va a mejorar la productividad. Realmente, ¿qué es un plan de igualdad? Un plan de igualdad, en la base fundamental, es una auditoría 360 grados de todas las políticas de la organización con relación a las personas. Recordamos que las personas es el talento de una organización. Un buen análisis de la organización contribuye a una mayor dedicación y una mayor productividad. Al mismo tiempo, tener un plan de igualdad va a reducir nuestro absentismo laboral. ¿Por qué? Pues porque regulamos y apostamos por políticas como puede ser la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar. Asimismo, nos va a mejorar el clima laboral. Con este análisis de la organización, con este diagnóstico, con esta implantación del plan de igualdad, vamos a reducir las diferencias entre compañeros y compañeras y por ello vamos a mejorar nuestro clima laboral. Estas diferencias lo único que producen es una conflictividad directa laboral y ello lo va a reducir. Por ejemplo, la auditoría salarial. Todos hemos oído hablar que hay que trabajar porque por puestos iguales la retribución sea la misma. Si reducimos esas brechas salariales, estamos reduciendo al mismo tiempo la conflictividad laboral y estamos reduciendo esa inadecuación de retribución en equidad interna, puesto que a los puestos de igual valor les vamos a pagar igual. Luego entraremos en cada uno de ellos con más detalle. Vamos a racionalizar también los horarios. Con la implantación de planes de igualdad contribuimos al uso de tiempos más racionales y a una gestión de los recursos humanos mucho más moderna. Vamos a potenciar, y todos los estamos viendo actualmente con el tema de pandemias, etcétera, la productividad frente al presentismo laboral tan premiado en épocas anteriores. Vamos a favorecer con ello la flexibilidad de la organización. La empresa va a tener mayor capacidad de respuesta ante los cambios que se están produciendo en el entorno. Y al mismo tiempo vamos a desarrollar la creatividad y la innovación. La implantación de planes de igualdad apuesta por aprovechar el talento de las mujeres dentro de las organizaciones. El compromiso con la igualdad de oportunidades es una fuente de reclutamiento que genera un doble beneficio. Favorece la imagen de una compañía que fideliza el talento y es una fuente muy importante de atracción de talento femenino dentro de las organizaciones.
Nos quedan una serie de beneficios, por ejemplo, lo que está actualmente ocurriendo con los requerimientos de la inspección de trabajo. La inspección de trabajo puede hacer diligencia a las organizaciones y en el caso de que las empresas deban de tener planes de igualdad porque son obligatorios por número de colaboradores, por convenio o porque así lo requiere la ley, las sanciones se están sustituyendo por ese plazo de tiempo que están imponiendo para que la empresa pueda solucionar este problema y tenga implantado ese plan de igualdad. Todos sabemos la adjudicación de contratos de las administraciones públicas, el que tengas implantado un plan de igualdad independientemente de su obligatoriedad te va a dar más puntos y en algunos casos, en algunas adjudicaciones, si no lo tienes y es obligatorio, no vas a poder entrar en concurso. Y, por supuesto, la credibilidad de la responsabilidad social. Contar con planes de igualdad contribuye a una mayor imagen frente a los clientes y frente en concreto a la sociedad. Si no estamos obligados a tener plan de igualdad y me atraen todos estos beneficios, pero todavía no puedo, pues porque uno de los requisitos fundamentales de tener los planes de igualdad es esa negociación con los responsables, con esos representantes legales, perdón, de los trabajadores. ¿Estoy obligado a tener algo dentro de mi organización? Sí, es muy importante tener esto claro. Todas las organizaciones estamos obligadas, independientemente de los colaboradores que tengamos, a tener dos cosas dentro de nuestra organización. Un registro salarial y junto con ello el protocolo de acoso. El registro salarial, que se hizo mucho más obligatorio y se hizo mucho mayor hincapié en 2019, es nuestro análisis de que a puestos de igual valor estamos retribuyendo de la misma manera. Todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, deben de recoger por escrito el salario base, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales, de forma diferenciada y con perspectiva de género. A esto que os estoy comentando, ¿qué quiere decir? Estamos encontrándonos con registros salariales que no cumplen lo que estrictamente establece la ley. El registro salarial no es establecer por categoría profesional lo que cobran los hombres y con lo que cobran las mujeres y compararlo entre sí. Nos establece la ley la obligación de que tenemos que desaglutinarlo todo. Tenemos que, por un lado, analizar todo lo que son los complementos salariales obligatorios, los que establece nuestro convenio colectivo, por supuesto salario base y cualquier complemento que por convenio colectivo nos obligue nuestra norma reguladora a pagar. Por otro lado, debemos de hablar de los conceptos salariales extravoluntarios y luego los extrasalariales. Entraremos en ello un poco más adelante. Junto a ello, tenemos que hablar del protocolo de acoso. El protocolo de acoso que regula el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. ¿Por qué es importante y por qué debemos de tenerlo? Puesto que la Inspección de Trabajo también está haciendo inspección de que en las organizaciones se ha implantado ya el protocolo de acoso y lo conocen los trabajadores. Primero, un estudio de la Asociación de Acoso Psicológico, de la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo, concluye que en España un 15% de los trabajadores sufre el mobbing en su entorno laboral. Al mismo tiempo, el protocolo laboral, informes de protocolos laborales nos dan una radiografía de que la implantación en España del protocolo de acoso es que solamente está implantado en un 35% de las compañías. Asimismo, como otro de los datos, ya de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre 2010 y 2019 hubieron más de 2.500 denuncias en materia de acoso sexual laboral y se impusieron multas por un importe superior a los 200.000 euros. El protocolo de acoso no es obligatorio registrarlo en ese registro de convenios colectivos, en donde sí es obligatorio registrar el plan de igualdad. Es voluntario, pero sí que es obligatorio tenerlo y comunicarlo a los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en la región de Murcia? Las inspecciones de trabajo en la región de Murcia están comprobando
cómo los trabajadores conocen ese protocolo de acoso, la manera de poder justificar que nuestros colaboradores conocen el protocolo de acoso que tenemos implantado en nuestra organización es justificando mediante firma que todos los trabajadores han asistido a una presentación o una formación de acoso en el que la organización ha explicado cuál es el mecanismo que tenemos para comunicar en caso de que haya existido acoso, cuáles son las vías, cuáles son las medidas, cuál es nuestro protocolo y cuáles son las sanciones en caso de tener acoso dentro de una organización. La inspección de trabajo puede reclamar con multas de hasta 180.000 euros, incluso con pérdida de bonificaciones o subvenciones a aquellas empresas que no tengan implantadas las obligaciones legales dentro de sus organizaciones. Por ello, por concluir, el protocolo de acoso es una herramienta de prevención de las conductas de acoso. Debería de tener, como os he comentado anteriormente, una declaración de principios, una pronunciación en la que se prohíba expresamente y taxativamente cuáles son las conductas de acoso y la prohibición de acoso dentro de nuestros entornos laborales. Los despidos, es decir, las conductas o las faltas van a ser consideradas de carácter muy grave y sancionables con despidos disciplinarios. Asimismo, hay que tener muy claro que las organizaciones se puede y se debe sancionar las conductas de acoso, pero también aquellas conductas las que una persona denuncia acoso y se demuestra que esa denuncia ha sido realizada por mala fe. En estos casos, las empresas deberían de también tener taxativo el que la sanción podría ser incluso el despido disciplinario. También tener en cuenta esa comunicación interna, esa comunicación que os he comentado, que debemos de dejar registrada mediante firma, de que toda la plantilla conoce la existencia del protocolo y el contenido, y esa concienciación. Se deben de hacer campañas de sensibilización y de formación en todos los niveles de la organización. Por tanto, por resumir en este apartado, ¿qué deben de hacer estas empresas de menos de 50 trabajadores? ¿A qué están obligadas? Pues están obligadas a tener este registro salarial y este protocolo de acoso. Importante, si la inspección de trabajo reclamara a una de las empresas que no tienen obligación de tener este plan de igualdad, un registro salarial y un protocolo de acoso, y la inspección comprobara que no lo tienen hecho, podrían imponerle como sanción el tener que hacer un plan de igualdad dentro de sus organizaciones. A continuación, lo que voy a hacer es compartiros una presentación porque vamos a entrar a detallar qué es lo que ocurre en estas empresas en las que por número de colaboradores o por convenio colectivo sí necesitamos tener un plan de igualdad dentro de nuestras organizaciones y sí que tenemos que implantarlo y no sabemos actualmente cómo debemos de implantarlo o cómo debemos de gestionarlo. Un momentito que voy a abrirlo. Perfecto, ¿Se ve perfecto. bien? Sí, sí, se ve bien. Fenomenal. A ver, el plan de igualdad en las organizaciones que sí que tienen que tenerlo implantado es un trabajo que ahora entraremos en cada una de las fases en las que hay que trabajar muy de la mano con nuestros representantes legales de los trabajadores. ¿En qué consiste el plan de igualdad? Consiste como primera fase dentro de este desarrollo en un comunicado de nuestra Dirección General de que vamos a trabajar la igualdad de oportunidades dentro de nuestra organización y que ese trabajo va a cubrir todas las fases de la gestión de personas dentro de la organización, desde nuestra selección hasta la salida de los trabajadores dentro de la organización, pasando por la contratación, la formación, la promoción, la retribución, la conciliación, etcétera. ¿Vale? Todas estas fases se analizan dentro de lo que se llama un diagnóstico de género. Lo normal y lo que debéis de hacer es analizar con perspectiva de género. Cuando hablo con perspectiva de género es la manera en la que a partir de la implantación de planes de igualdad se debe de trabajar dentro de la organización para analizar todas las situaciones de gestión de personas dentro de una organización. Debemos de trabajar la contratación
por puesto de trabajo y por perspectiva de género, es decir, analizando la selección y la contratación, mirando qué hacemos con el género masculino y qué hacemos con el género femenino. Esta fase de diagnóstico dentro de la organización se debe de negociar. Cuando hablamos de la negociación, qué queremos relatar? Como os he dicho en la presentación de la webinar, el Real Decreto 901/2020 ha concretado muy bien y ha dado mucha capacidad de resolución y de trabajo a nuestros representantes legales de los trabajadores dentro de la organización. Los planes de igualdad hasta hace un tiempo se podían hacer ad hoc dentro de la organización y si bien en organizaciones donde habían comités de empresa se negociaban con ellos, también existían con carácter voluntario aquellos planes de igualdad en los que la empresa lo hacían pero no lo negociaban con representantes de los trabajadores. Estos eran simplemente menos planes voluntarios. Ahora la ley lo que te obliga es a negociarlos. ¿Qué es lo que te dice la ley? Si en tu organización no tienes representantes legales de los trabajadores, debes de llamar a los sindicatos más representativos de la zona o del sector. Es decir, si yo debo de estar obligado a tener ya registrado mi plan de igualdad, puesto que os recuerdo, como hemos comentado anteriormente, que desde marzo de 2022 ya es obligatorio para empresas de más de 50 colaboradores y no lo tengo implantado y no tengo comité ni delegados de personal, lo que debo de hacer es por prioridad llamaría a los sindicatos más representativos de la zona del sector para hacer ese llamamiento, para que se personaran y para que empezarais con esa negociación y ese desarrollo del plan de igualdad, o en su caso convocar mis elecciones sindicales dentro de mi organización para que pudiera ya tener esos representantes legales y poder empezar a negociar. Esta segunda fase tenéis que tener en cuenta que debíais de haberla hecho con carácter previo a esa obligación de tener implantados ya los planes de igualdad. Pero bueno, es viable. Nosotros nos vamos a decir que no. Tenemos inspecciones de trabajo actualmente donde la empresa quiere tener esos representantes legales de trabajadores y estamos en esas elecciones sindicales para poder tenerlos y poder iniciar ese plan de igualdad. ¿Es necesario tenerlo? Sí. ¿Por qué? Pues porque la segunda fase, una vez que la Dirección General ha comunicado su voluntad de desarrollar el plan de igualdad y trabajar en igualdad como esa normalidad empresarial dentro de nuestra organización, si no tengo esa representación legal de trabajadores, no voy a poder constituir la comisión de negociación. ¿Qué es la comisión de negociación? Pues va a ser esa comisión que va a negociar todo lo que la empresa va a ponerles por delante de datos de trabajadores, de contratos, de salarios, etcétera, para poder establecer en sí ese plan de igualdad. Esa comisión de negociación debe ser paritaria en género y en número. Paritaria también quiere decir que tiene que estar constituida por una parte la representación social, la representación de trabajadores y por otra parte la representación empresarial. Aquí hay muchísimas dudas. Si no tengo el número de mujeres o el número de hombres, perdón, necesarios para que exista esa paridad en género. Bueno, pues lo importante es que nos sensibilicemos a que debe de existir y que si los tenemos debemos de ser paritarios en género. El número es obligatorio. Perdón. Debemos de tener esa paridad en número y al mismo tiempo esa representación. Dejarme un segundo porque tengo que ir, Verónica, perdóname, tengo que ir a por agua. Bueno, Elena se ha ausentado un momento que tenía que ir al baño y bueno, por recapitular un poquito, estábamos hablando de la importancia de implantar un plan de igualdad en la empresa. Nos ha comentado que es de obligado cumplimiento de empresas Disculparme. de menos de 50 trabajadores desde marzo del 2022. Es de obligado cumplimiento. Disculparme, de verdad. Te damos paso de nuevo. Estaba Vale. la obligación de implantar el plan de igualdad. Ya está constituido normativamente desde marzo del 2022 para empresas de menos de 50 trabajadores. Por el tamaño y por la estructura empresarial de esta zona, es la mayoría de empresas que son entre pequeñas y pymes.
son a las que más les podría interesar. Perfecto. Esa constitución de esa comisión de negociación que debe ser paritaria y que debe estar con la parte social constituida con esos representantes legales de los trabajadores, es importante que tengáis claro que la ley te dice que si mi comité de empresa tiene representantes de varios sindicatos, la debo de constituir en proporcionalidad a la representatividad que tiene. Es decir, si yo tengo 4 personas de comisiones obreras, 3 de UGT y 2 de un sindicato, de una lista independiente que no pertenecen al sindicato, lo normal es que mi comisión de negociación en la parte social deba tener una mayor representatividad de comisiones obreras, luego de UGT y luego de esa lista independiente. Por lo cual, por ejemplo, pudiéramos tener 3 personas de comisiones obreras, 2 de UGT y una del sindicato independiente. No podríamos hacerlo equitativo en número, puesto que la ley te está diciendo que debe tener más peso por representatividad según la Constitución que nosotros tengamos. Constituir esta comisión paritaria en género y en número, y así podemos empezar a trabajar en ese diagnóstico de género. Hay algo importante y es que cuando vayáis a registrar el plan de igualdad, este registro es muy taxativo y os pide muchos documentos, con lo cual la fase de constitución de la comisión de negociación, el diagnóstico de género, la auditoría salarial, la fase de constitución de la comisión de seguimiento y control que veremos enseguida, todas deben de estar firmadas en un acta por todos los integrantes de la comisión de negociación previa a la aprobación del plan y la comisión de seguimiento y control posterior. Hablo de 2 comisiones que pueden estar constituidas por las mismas personas. Es muy importante que estas comisiones estén muy bien constituidas. Si no estuvieran bien constituidas, a la hora de comprobar y de registrar el plan de igualdad, la inspección de trabajo podría echarlo para atrás por no tener la representatividad legal que a ellos les consta. Con esto quiero decir que tenemos casos en los que la inspección está echando para atrás registros porque está comprobando que las personas que representan la parte social no forman parte del comité de empresa. Hay algunos planes de igualdad que se dilatan en tiempo y entre esa negociación hay elecciones sindicales nuevas. Por favor, tener mucho cuidado y que las personas que están negociando sean aquellas personas que de verdad tienen esa representación legal otorgada por elecciones sindicales. Porque aunque parezca una tontería y decir esto es imposible, está ocurriendo en empresas que ha habido elecciones sindicales de por medio y que al final se ha registrado con personas que ya no forman parte del comité de empresa. Una vez, como os he dicho, que ya tenemos la comisión, ya sí podemos trabajar en ese diagnóstico. El diagnóstico son 2 partes. Por una parte, trabajamos un diagnóstico de género y por otra parte, trabajamos una parte salarial, una retributiva que está obligada y que viene muy marcada por el Real Decreto 902/2020. ¿Qué es ese diagnóstico de género? Por hablar de la primera parte. Pues como os he comentado al principio, el plan de igualdad lo que habla es de muchísimas fases dentro de la gestión del talento dentro de la organización que vamos a analizar. Vamos a analizar la selección, vamos a analizar en ese diagnóstico de género cómo hacemos la selección dentro de una organización. Cómo gestionamos los procesos de selección, tanto la publicidad que se les da, la nomenclatura en la que nosotros ofertamos los puestos de trabajo, el cómo ante un proceso de selección cuántos candidatos de género masculino y femenino recibimos, cuáles son las pruebas que les hacemos si les hacemos pruebas, cómo se gestiona esa entrevista de selección y luego cuál es el candidato que nos estamos quedando y por qué no lo estamos quedando. A ver, aquí la gente, hemos tenido casos de empresas que nos dicen, Elena, pero a ver, yo he incorporado un hombre y es cierto que en este puesto de trabajo de manipulador no tengo casi mujeres, pero yo he incorporado un hombre, ¿me van a sancionar? No,
a ver, te van a sancionar si tú has trabajado y has incorporado a este hombre a dedo y tú no puedes justificar el por qué has incorporado a este hombre a dedo. Pero tenemos que tener en cuenta que las organizaciones lo que incorporamos es talento. El talento no tiene género. Lo que tenemos que tener muy claro es que a la hora de incorporar este talento, tenemos que justificar muy bien y para eso van a estar luego esas reuniones de la Comisión de Seguimiento y Control en las que nosotros vamos a decir, hemos tenido este proceso de selección, se han presentado a este proceso de selección X candidaturas femeninas, X candidaturas masculinas, nos hemos quedado con estas porque cumplían el perfil, hemos hecho estas pruebas y una vez que lo tenemos todo, queremos incorporar o hemos incorporado este perfil. ¿Por qué? Pues que se ajusta al talento que estamos demandando. Y ahí veremos que no hay ningún tipo de discriminación en cuanto al acceso al empleo. Lo mismo hacemos con la parte de contratación. Tenemos que analizar que los contratos que existen en la organización, en cada una de las posiciones de la organización, frente al hombre y a la mujer, no existe ningún tipo de discriminación. Es decir, los contratos indefinidos en el puesto de técnico de administración no van a ser más los hombres y menos las mujeres. Y si lo son, a lo mejor hay una justificación, pues a lo mejor existe una eventualidad en el caso de la incorporación de mujeres con una serie de requisitos. Todo tiene que estar justificado, por supuesto. Si no existe la justificación en estos casos, sí que existe una discriminación y sí que tendríamos que trabajar con esas acciones en este área que serían ya base en el área de contratación de nuestro plan de igualdad. En el área de formación hablaríamos de lo mismo, qué formación se está implantando, qué tipo de formación, si es formación básica, genérica, si es de especialización, si es de desarrollo de carrera, esa formación, si se está haciendo dentro del horario laboral, si se está haciendo fuera del horario laboral y todo esto que os estoy diciendo siempre comparando el hombre y la mujer. ¿Por qué? Pues porque este plan de igualdad lo que hace y lo que quiere es compararla y enfrentar el género femenino y el masculino y ver si en cada una de las fases del talento dentro de la organización lo estamos trabajando de la misma manera. La retribución la vamos a dejar ahora y os la voy a enseñar en el tema de auditoría salarial, pero lo mismo tiene en conciliación. Y un apunte importante, aquí en la región de Murcia, las mayores inspecciones que estamos teniendo también son en materia de conciliación, de las medidas de conciliación que se establecen en las organizaciones. ¿Estoy obligado a tener implantada en mi organización medidas de conciliación fuera de las que establece la ley? No, pero lógicamente, si implantamos un plan de igualdad, tenemos que ser sensibles hacia esa conciliación, hacia esas medidas por las cuales nuestros trabajadores o trabajadoras necesitan poder conciliar ese trabajo familiar y laboral, necesitan poder tener esos permisos que no obstaculicen nuestra productividad, pero que sí que nos permitan poder llevar a cabo esas tareas que hasta el día de hoy impedían que la mujer pudiera desarrollarse profesionalmente en un puesto de trabajo porque teníamos que gestionar determinadas cosas que a día de hoy en empresas donde ya estamos trabajando la conciliación ya también están haciendo el hombre con total normalidad. La salida de las empresas de la organización también debemos de analizarlas, también tenemos que ver por qué existen más despidos de un género u otro, si existen causas que las justifiquen o no, si las jubilaciones, si las excedencias dentro del puesto de trabajo son de un género mayoritario o de otro y por qué y cuáles son esas causas. Este diagnóstico lo que nos va a dar es la base de las acciones que van a fundamentarnos nuestro plan de igualdad. Cuando hablo del tema de auditoría salarial, es el tema importante por el cual la ley te dice ese Real Decreto 902 que debes de retribuir de igual manera a la mujer y al hombre. ¿Qué es ese registro salarial? El registro salarial viene obligado por el Estatuto de Trabajadores desde hace tiempo. No es algo que establezca la ley y que sea algo que estemos obligados dentro de la empresa a hacerlo. El Estatuto de los Trabajadores te siempre ha dicho que el empresario estaba obligado a tener un registro de salarios. Lo que ocurre es que la Ley de Igualdad en el 2019 te dice, oye, ese registro salarial debemos de hacerlo con perspectiva de género.
Es decir, debemos de comparar el género masculino con el género femenino en el mismo puesto y ver qué ocurre. Y más concretamente, el Real Decreto 902/2020 lo que te dice es, a ver, vamos a esa laguna que ha dejado la ley a concretarla mucho más. Aquí te voy a decir cómo debe de ser el registro salarial. Y este registro salarial en aquellas empresas que estén obligadas a tener un plan de igualdad se va a convertir automáticamente en una auditoría salarial. Esto es muy importante. Están habiendo muchísimas inspecciones de registros salariales que no se están haciendo correctamente. ¿Por qué? Pues porque actualmente las empresas lo que están haciendo son registros retributivos por categoría profesional de salarios obligatorios aglutinados, de conceptos salariales voluntarios aglutinados y de conceptos extrasalariales aglutinados. Y no es así como se debe hacer. La ley te está estableciendo y te está diciendo claramente cómo deben de ser. Todas las empresas deben de tener un registro retributivo en la plantilla, incluido personal directivo y altos cargos. Los autónomos no deben de estar incluidos, pero personal directivo que esté contratado por cuenta ajena y altos cargos sí deben de aparecer en este registro salarial. ¿Qué deben incluir? La cantidad. Hay muchas empresas que te dicen, oye, yo soy el director general y lógicamente si aparece ahí mi salario, ¿qué es lo que pasa? ¿Se sabe lo que estoy cobrando? Vale, todo esto hay que tratarlo y ahora lo vamos a ver con mucha diligencia. En aquellas organizaciones donde, por ejemplo, un comité de dirección, donde hablamos de salarios de varias personas dentro de una organización y de salarios importantes y que además, oye, vamos a hablarlo claro, los salarios es una de las riquezas que tiene la organización y es una de las confidencialidades que no se deben de comunicar ni publicitar. ¿Por qué? Pues porque deben de ser confidenciales frente a las competencias. El qué le pago yo a un CEO o a un directivo importante de mi organización, pues oye, el que sea público, pero es que la ley no te está diciendo que debas de hacerlo público. La ley lo que te está diciendo es que debes incluir los valores medios de los salarios, de los complementos salariales y de las percepciones extrasalariales, desglosados y desagregados por sexo. Es decir, de mi comité de dirección debo de tener lo que es el salario medio de los hombres frente al salario medio de las mujeres. Y es más, la ley te permite que los organices, si no es por comité de dirección, por puesto de trabajo, ¿vale? Con lo cual lo tengo mucho más claro. Puedo ir comparando puesto a puesto y así me va a evitar el que me vaya equivocando en esos puestos de igual valor. ¿Por qué? Porque si yo estoy comparando por grupo profesional y estoy comparando un director de marketing o un técnico de marketing con un técnico de administración, pues oye, esos puestos de igual valor a lo mejor tienen distintas características y distintas responsabilidades dentro de la organización. Y una consultora de marketing, un técnico de marketing, lógicamente va a tener un valor mucho más superior que un técnico de administración en esta consultora, ¿vale? Con lo cual, si yo me dedico a analizar y a comparar puestos de igual valor, me va a ser más fácil analizar esa retribución en equidad. Pero volviendo al tema de ese director general que no quiere que se publicite, tenemos dos cosas muy importantes. Y es que esto nosotros lo estamos trabajando con nuestra comisión de negociación. Comisión de negociación que está obligada y que lo va a firmar en ese acta de constitución de la comisión a un sigilo profesional. Es decir, todos estos temas tan sensibles dentro de la organización deben de ser tratados dentro de la comisión, no se pueden tratar fuera. En el caso de que se trataran fuera con otros trabajadores o con personas externas, estos trabajadores pueden ser sancionados porque están obligados a tener un sigilo. ¿Vale? Y luego, otra de las dudas que aparecían en las reuniones que hemos tenido con empresas es la ley de protección de datos. Oye, yo no quiero que aparezca mi salario o mis datos porque estoy protegido por la protección de datos. Y en ese puesto de director general aparezco solo yo y la gente va a saber que soy yo.
yo quiero que lo quitéis. Bueno, pues aquí sí que deciros que las inspecciones de trabajo que hemos tenido, la inspección directamente establece lo que dice la ley y te está diciendo que debes de publicitarlo. Pero bueno, yo siempre creo que esto dentro de una organización hay que trabajarlo, hay que tener en cuenta ese sigilo profesional y hay que saber que dentro de un registro salarial lo que tenemos que tener son aquellos datos de medias y de cada uno de los puestos de trabajo, de todo lo que son salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales desagregados por sexo. Hay un tema importante, estoy obligada a dar esta información si tengo RLT, es decir, si tengo representantes legales de los trabajadores que constituyen mi comisión, lo tienen que ver y está ese sigilo. Si no la tengo y un trabajador quiere saber cuál es mi posición y cómo estoy situado dentro de mi organización, estoy obligado a darle solamente los porcentajes y siempre en su puesto de trabajo. La vigencia de los registros salariales es anual, ¿vale? Todos los años debemos de tener un registro salarial. Si, por lo tanto, debemos de tener registro salarial ya de 2019, de 2020, de 2021 y el de 2022 deberíamos de tenerlo a cierre de año de 2022. Es decir, enero, finales del mes de enero o ya principios de febrero ya tendríamos que tener cerrado nuestro registro salarial de 2022. En empresas que tienen que tener plan de igualdad, deben de tener, como os he dicho, una auditoría retributiva. ¿Qué es esto de una auditoría retributiva? Pues es ese registro salarial, pero que tiene que tener una fase inicial, una fase inicial interna, que es esa valoración de puestos de trabajo. Los puestos de trabajo dentro de la organización tienen que estar valorados, tienen que estar porcentuados. ¿Para qué? Pues para saber lo que el ejemplo que yo os he puesto de esa consultora de marketing. Ese técnico de marketing, perdón, en esa consultora de marketing, si yo ese puesto lo paso a puntos en esa valoración, seguramente va a tener más puntos que ese técnico de administración en la misma consultora. Esa va a ser mi justificación por la cual yo le puedo decir a esas dos personas por qué una retributivamente está por encima de la otra, porque los puntos de esa persona van a estar por encima de la otra. Esa valoración de puestos de trabajo, cuando el Real Decreto 902 se publicó, aludían a una guía de valoración de puestos de trabajo que se iba a publicitar a los 6 meses de la publicación en el BOE de este Real Decreto. Esa publicación no se hizo, pero cuidado, se empezaron a registrar planes de igualdad que a la hora de hablar de la auditoría retributiva hablaban de que no se registraban con la valoración de puestos porque no estaba la guía. Ya no podemos hacerlo. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Igualdad, lo que ha publicitado ha sido una guía de ejemplo y de ayuda. Te deja que tú hagas la valoración de puestos con un sistema analítico el que tú quieras adaptar a tu organización, pero ya no puedes registrar planes de igualdad sin esa valoración de puestos de trabajo. No te va a dejar y te va a decir que registres el plan de igualdad con esa auditoría salarial y esa valoración de puestos de trabajo inicial. Además de esa valoración de puestos, ese registro que acabamos de ver salarial se tiene que desarrollar con la media y la mediana en cada uno de los puestos de trabajo, como hemos visto, pero con una diferencia. Esas discriminaciones, esas brechas salariales que aparezcan por puestos de trabajo deben de estar perfectamente justificadas. Si no están justificadas, deben de tener un procedimiento por el cual la organización con esa comisión se van a comprometer a buscar soluciones. ¿Correcto? Esa auditoría salarial tiene que tener, por tanto, también ese procedimiento de solución y de puesta en marcha de esa nueva retribución, cómo se va a llevar a cabo. Con lo cual hemos visto que dentro del plan de igualdad la base fundamental es ese diagnóstico y esa auditoría salarial. Ambas deben de estar firmadas, como os he dicho, en esa comisión de igualdad y deben de estar negociadas, mostradas, negociadas y consensuadas con la comisión de negociación del plan de igualdad. En el momento que todo esto ya lo tenemos, sí que podemos ya empezar a trabajar en ese plan de igualdad. Y el plan de igualdad no es más que en cada una de las áreas que hemos visto, tanto en el diagnóstico como en la auditoría, una serie de medidas para solucionar o seguir trabajando dentro de esa igualdad dentro de la organización. Esas medidas deben de llevar un objetivo
deben de tener unos responsables, deben de tener unos indicadores de seguimiento, unos medios por los cuales se van a llevar a cabo y fundamentalmente esa medida a quién va a ir dirigida y en qué plazo dentro de la vigencia del plan se van a ejecutar. ¿Cuántas medidas hay que meter dentro del plan de igualdad? ¿Puedo meter 5? ¿Puedo meter 15? ¿Qué número de medidas me van a permitir para que yo pueda llevar a cabo el plan de igualdad? No hay un número. Las medidas las vais a consensuar dentro de la comisión de negociación y van a ser el resultado de todo lo que hayáis detallado dentro de tanto el diagnóstico de género como de la auditoría salarial. Lo que sí que hay que tener claro que es un plan de igualdad cuyo plazo de vigencia puede llegar como máximo hasta 4 años, con lo cual también tener claro establecer una serie de medidas que podáis desarrollar en ese plazo máximo de 4 años, de 1 año, de 2, de 3 o de 4. Todo eso se negocia dentro de la comisión. Una vez que tengo desarrollado dentro de mi organización ese plan de igualdad, lo he consensuado y ya lo firmamos con ese procedimiento, luego de qué vamos a hacer posterior, esa comisión de seguimiento y control que vamos a crear y que ya vamos a trabajar durante ese periodo de tiempo dentro de la igualdad, dentro de mi organización, lo que tenemos que hacer es registrarlo antes de entrar en el protocolo de acoso. Registrarnos en el registro de convenios colectivos nuestro plan de igualdad y con ello ya no podemos guardarlo en un cajón. Tenemos que empezar a trabajar en igualdad con esas reuniones, con esa periodicidad que más nos marquemos y tenemos que ir viendo primero que como mínimo tenemos que tener una reunión anual. ¿Por qué? Pues porque ya os he comentado que enero, febrero tenemos que tener nuestro registro salarial ya nuevo y ese registro salarial se debe de presentar. Segundo, lo normal es que las organizaciones en formación no hayamos trabajado en la igualdad dentro de la organización, no le hayamos presentado el plan de igualdad a nuestros colaboradores, con lo cual medidas de formación en igualdad vamos a tener seguro que plasmar dentro de reuniones de seguimiento. Selección, vamos a tener selección seguro. Si hay selección, hay contratación, tenemos temas en los que también tenemos que trabajar dentro de nuestra comisión. Todo esto en las comisiones de seguimiento y control debe quedar totalmente plasmado por escrito y firmado dentro de las comisiones. Y otro tema importante, las personas que constituyen esa comisión de seguimiento y control pueden ser las mismas que la comisión de negociación, siempre y cuando sigan representando en la parte social a los trabajadores en esas elecciones en las que se legitima como representantes legales de los trabajadores. Respecto al protocolo de acoso, por encima de lo que os he comentado, es importante tener claro que es obligatorio, que se están haciendo inspecciones en temas de acoso, que la manera de justificar que tenemos implantado el protocolo de acoso dentro de nuestras organizaciones a día de hoy es justificándolo con una firma de los trabajadores de que lo conocen, de que sabemos cuáles son las medidas, cuál es la vía de comunicación del acoso, que vamos a garantizar en todo caso la confidencialidad, cuál es el procedimiento para resolución de conflictos y qué va a pasar en caso de que alguien con mala fe también denuncie un acoso y luego sea que no. Y esa comunicación que vamos a hacer frente al acoso como los códigos de conducta para prevención del acoso y esas reglas básicas del uso del lenguaje no sexista dentro de las organizaciones. Importante ya por último, por cerrarlo y por si tenéis alguna duda, el tema de sanciones. Muy importante, las sanciones son enormes. Es importante que los que no tenéis plan de igualdad lo implantéis, que los que, oye, tenéis un plan de igualdad, pero es anterior, importante, a la implantación de los reales decretos 901 y 902, miréis a ver si tenéis todo completo según estas nuevas normas, si cubrís todas las áreas que establece el 901, si lo habéis negociado bien con representantes legales de los trabajadores, si tenéis la auditoría salarial que establece el 902 y si tenéis esa valoración de puestos. ¿Por qué? Porque si tenéis un plan de igualdad anterior a estos dos reales decretos y no lo habéis normalizado, también os pueden sancionar o daros un nuevo plazo para que regularicéis vuestra situación. Todo esto se consideran faltas muy graves y las sanciones pueden ir desde 6.251 euros a 187.515, además de pérdidas de subvenciones a las organizaciones que las tuvieran o
o esas obligaciones de tenerlos ya implantados. Por nuestra parte, no sé si he ido muy rápida, si tenéis alguna duda. Muchas gracias, Elena. Vamos a abrir la apertura de preguntas, a ver si hay alguien que le interesará. Ha sido muy interesante. La verdad es que es un tema de actualidad, de obligado cumplimiento, como tú bien has dicho. La importancia de la comisión paritaria, que vayan de la mano tanto la empresa como el representante de los trabajadores, que haya sobre todo un seguimiento. Vamos a ver si nos preguntan algunos de nuestros asistentes al webinar. A ver, tengo aquí una pregunta de Antonio. A ver. Sí, mira, Antonio nos pregunta lo siguiente. Nos pregunta que si en la comisión de seguimiento del plan, si la RLT es externa a la empresa, puede ser sustituida o solo por la dirección de la empresa. Es decir, la representación legal de los trabajadores, entiendo. A ver, lo primero que no entiendo cómo una RLT es externa a la empresa. No puede ser externa a la empresa, Antonio. La RLT está constituida después de unas elecciones sindicales por trabajadores propios de la empresa. No puede ser externa, ¿vale? Con lo cual aquí es el primer problema que tenéis. No existe una RLT externa, ¿vale? Y no. La comisión, en el caso de que tuvierais una RLT constituida internamente dentro de la organización, la comisión de seguimiento y control debe estar constituida igual que la comisión de negociación, de manera paritaria en género y en número y con representantes de la empresa y de los trabajadores, sí, pero siempre teniendo claro que la RLT sale a partir de elecciones sindicales dentro de la organización. Hola Elena, Hola. soy Antonio. En el caso que te exponía es porque nosotros hemos tenido que contar con un sindicato externo a la empresa porque no teníamos RLT en la empresa. Vale, o sea que lo que Entonces el tenéis es que plan, lo habéis... Sí, sí, dime, claro, perdona. se está negociando con un comité, o sea, dentro del comité de la representación legal de los trabajadores no es nuestra, de la empresa, sino, Que habéis sino llamado a los sindicatos más eso es. representativos de la zona del sector, vale. Claro, entonces nos han contestado y estamos negociándolo con ellos. Estáis negociando el plan de igualdad con ellos y están representando a vuestros trabajadores, pero Eso en el es. momento estáis en el tema de desarrollo De del plan. implantar, sí. Vale, bueno, pues en el momento que lo tengáis implantado, claro, hasta que no tengáis RLT propia vuestra, ellos van a seguir ahí. Tendréis que, una vez que lo tengáis registrado, constituir la comisión de seguimiento y control y seguiréis igual, seguiréis dándole los datos a ellos en representación de vuestros trabajadores. Ujú, Y no podéis hacerlo solamente con la parte... no van a dejar, ¿eh? ujú. ¿Qué Vale, tal? ¿Qué tal? entonces, ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Van bien o qué? sí, bueno, hasta ahora bien. Nos han Vale, pedido lo que es pues eso, tanto el diagnóstico como todo, o sea, se lo hemos facilitado, aunque no sí, teníamos claro que se pudiera facilitar así, o sea, enviárselo directamente. Nosotros queríamos verlo en las reuniones, o sea, presentárselo claro, sin ningún problema, pero nos daba un poco de cosa el eso, enviarlo por un correo electrónico ahí a una persona, pero bueno, lo hemos hecho. Y ahora estamos esperando a ver pues ya a ver si terminamos ya de concretar lo que son las medidas y para poder registrarlo. claro. Yo desde aquí solo podemos deciros que colaborando con Estallo, pues o Verónica o yo, bueno, tenéis la página web de estrategia que nos podéis llamar y si tienes cualquier duda, sin ningún compromiso ni nada, vamos, encantados os ayudamos igual que a través de webinar, que me llames si quieres comentar algún tema ahora después y comentamos también porque es algo ya más particular tuyo que no por si alguien más tiene alguna duda, que sin problema, Antonio, me llames y encantada lo vemos ahora en un rato. Muy bien, muchas gracias. A ti. Sí, Antonio, sin problema. Podemos facilitarte después el número de contacto de Elena y ya todas esas preguntas o todas esas inquietudes en concreto del plan de igualdad que estéis ejecutando y te esclarecerá todas las incidencias y problemas que puedes tener sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si tenemos más preguntas en el chat. Sara nos pregunta
que si tienen las pequeñas y medianas empresas de menos de 50 colaboradores, la obligación de tener un plan de igualdad. Además, nos pregunta si de forma voluntaria pueden poner en marcha un plan de igualdad. Vale, a ver, Sara, te comento, las de menos de 50 colaboradores, en principio, si fuera solo, como os he comentado al principio, la obligación viene por 3 vías, o bien por número de colaboradores, en el caso de menos de 50 no existiría obligación de tenerlos, o bien por sector, como por ejemplo puede ser el de seguridad, que independientemente de los colaboradores está obligado a tenerlo, ahí tendríais que consultarlo vuestro convenio y porque por lo que os he comentado, que la autoridad laboral os dijera, pues ahora implantarlo aunque no estéis obligatorios, ¿vale? Con lo cual no tenéis obligación en principio si no estuvierais dentro de estos sectores. De forma voluntaria podéis ponerlo en marcha, oye, pues por bien por temas de subvenciones, por bien por los beneficios que os he comentado de tener implantado el plan de igualdad. Queréis llevar a cabo ese proyecto de igualdad, pero aunque fuera de manera voluntaria, estáis obligados a desarrollarlo conforme establece la ley, es decir, negociándolo con los representantes de la empresa y si no fuera, como acaba de decir Antonio, hay que llamar a los sindicatos más representativos de la zona del sector y ya comenzar, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Sara, por tu intervención. Vamos a ver si se abre el debate de preguntas, si hay alguna persona más interesada. Y por supuesto, Sara, si cualquier duda, pues lo mismo que le he dicho a Antonio, podéis preguntarnos sin ningún compromiso. Si quieres aportarnos algún dato más, Elena, alguna... Pues, a ver, nosotros a través de, ahora mismo le contesto a Marta, a través de la Inspección de Trabajo de Alicante, de momento solamente estamos teniendo a planes de igualdad, pues oye, diligencias de subsanación, de algunas cosas de planes que están incorporando y que nos llaman y estamos ayudando a las empresas a subsanarlos para que puedan registrarlos. Sin embargo, aquí en la región de Murcia, la Inspección de Trabajo es hiperactiva y temas de conciliación, temas de acoso, planes de igualdad, están habiendo bastantes inspecciones. Con lo cual, pues hoy es un tema importante y que los que lo tenéis lo reviséis que están conforme a los reales decretos, que aquellos que no los tenéis y debéis de tenerlos os pongáis a ello y que aquellos que no debáis de tenerlo, como mínimo cumpláis la ley en temas de acoso y de registro salarial. Y ya le contesto a Marta, el procedimiento de acoso, yo os diría, nosotros hacemos procedimientos de acoso como consultora y los trabajamos, ¿vale? Pero también os diría, somos una consultora, es un servicio externo y tenéis servicios de prevención. Los servicios de prevención el acoso lo tienen dentro de sus servicios, ¿vale? Con lo cual podríais verlo a través de ellos. De cualquier forma, en el caso de que quisierais establecer un procedimiento de acoso, es importante que lo que tengáis es muy claro lo que es el acoso pues, que tenemos que trabajar en estas vías de igualdad. Hay 3 tipos de acoso. El acoso laboral no estaría bajo el paraguas de igualdad, el llamado moving laboral. Sí que estaría lo que es el acoso sexual y por razón de sexo. Estos 2 tipos de acoso, yo haría un decálogo dentro de la organización para ese respeto dentro de la organización en temas de acoso. Establecería lógicamente cuál es el procedimiento por el cual una persona de manera confidencial puede denunciar un caso de acoso. ¿A quién debe? Debe estar constituida una comisión de acoso donde deben de haber representantes de los trabajadores. En empresas que no tienen comité de empresa, porque no deben de tenerlo y porque no están obligados, lo que estamos viendo es que hay empresas que están cogiendo a sus trabajadores y entre ellos están decidiendo en reunión y firmada, todo debe estar muy justificado por escrito, quién quieren que sean los representantes a la hora de que puedan acudir a denunciar un caso de acoso. En el momento que constituyes esta comisión es establecer un procedimiento de comunicación, como os he dicho, confidencial y cuál es el régimen sancionador. Y por supuesto, y muy importante, comunicarlo.
Muchas gracias, Sara, y a todos los que habéis realizado las cuestiones que más nos importan. Y bueno, por nuestra parte, yo he traído unas ideas así muy genéricas, ¿vale? De la importancia de tener un plan de igualdad en la empresa, sobre todo desde el inicio, ¿no? Desde que se inicia la política de contratación y selección de un nuevo personal. Y me he quedado con que el talento no tiene género, es decir, que no hay discriminación. Y a partir de ahí, cuando entran perfiles, pues ya con una evaluación, con valoración de puestos, es donde se taxa, ¿no? Tanto la categoría como el trabajo y el sexo, ¿no? Pero siempre dentro del talento, de un mismo trabajo. Me parece muy, muy importante. Y sobre todo el seguimiento de auditorías salariales, se hacen anuales y por sexo y por categoría. Y sobre todo la importancia de establecer un protocolo de prevención sexual en la empresa. Todo ello, pues bueno, constituido con una comisión de negociación paritaria, como bien había dicho Elena, la importancia de la representación legal de los trabajadores para para el inicio, para todas las fases, para su seguimiento, para su control, que es revisable y que, bueno, que va dirigida a las empresas sobre todo porque puede contribuir a tener sanciones, ¿no? Por no cumplirla, por empresas que no tengan implantada ese protocolo. Y entre los beneficios de tener un plan de igualdad, pues bueno, que mejora la imagen de la empresa, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Totalmente, y bueno, sí, el trabajar en este área de igualdad, nosotros, oye, nos engañamos, encontramos mucho empresario que dice, pero esto que con los problemas que tengo, etcétera. Nosotros les decimos, oye, es que todo este tema de igualdad, todo lo que es el diagnóstico de género, etcétera, todo lo que es la auditoría, es una auditoría 360 de toda la parte de administración de personal, ¿vale? Y bueno, esto es un pasito más dentro de la sociedad que quizás es mejor verlo como una normalidad y desarrollarlo, que es un poco, pues oye, que tengo que llamar a los sindicatos, que tienen que tal, bueno, pues son las medidas que ha establecido la ley para garantizar esa transparencia y esa posibilidad de negociar y de que se llegue a un buen término, pero luego en realidad son una serie de medidas que lo que nos van a hacer es que estemos más tranquilos dentro de las organizaciones y no tanto pensando en unos y en otros. Entonces, pues sí que es cierto que ahora los momentos que nos vienen son más convulsos, pero bueno, que esto es un pasito más para intentar trabajarlo todo, pero como nosotros lo hemos dicho, trabajarlo desde una normalidad empresarial, nada más. Muy bien, Elena, pues con este cierre, esta frase, con normalidad empresarial, la implantación de un plan de igualdad que mejore el clima laboral, que se equipare las diferencias que ha podido existir, pero ahora parece que todo se va encauzando, que lo vamos a ver como una normalidad y vamos, que no va a haber distinciones ni por razón de sexo ni de categoría y sobre todo por la brecha salarial bien comentabas de inicio. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros, por haber tratado este tema de actualidad, de normalidad empresarial, como tú bien habías dicho. Si alguno de los que han participado en nuestro webinar están interesados, nosotros gustosamente ofreceremos contacto, al igual que, bueno, si quieren preguntarte alguna pregunta más particular, en concreto, algún problema que les haya surgido en la práctica, también. Y por nuestra parte, bueno, un placer, Elena. Ha sido muy, muy entretenido, muy, muy productivo. Y por nuestra parte, bueno, nos despedimos a todos aquellos que habéis podido incorporar, a haber podido participar. Desde Actallo, bueno, desarrollamos el talento, seguimos con nuevas iniciativas, nuevas acciones y si queréis conocernos más, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, además de nuestro canal de YouTube y sobre todo en la web
En la web es donde ahí podréis encontrar las jornadas que vamos a desarrollar más adelante. Si queréis estar registrados y actualizados en cualquier tema de actualidad y en nuestro canal de asesoramiento, también podéis contactar a través de la web de www.actayo.es. Elena, si quieres dar tú el cierre o comentar alguna cosa. Sí, Adelante. muchísimas gracias por haber contactado con nosotros. Disculparme por lo de la tos, que no me había pasado nunca. Lo siento mucho el haber hecho esa parada. Estamos aquí disponibles, que nos llaméis si tenéis cualquier duda. Muchas veces hemos hablado con clientes, les hemos explicado, no todo es consultoría, o sea que cualquier problema y cualquier duda que tengáis lo podemos ver sin ningún tipo de compromiso, que nos llaméis y ahora si no, Verónica os da el contacto y nada, que esto hay que hacerlo pues porque lo establece la ley y porque es una obligación, además de una normalidad. Que mil gracias a Actayo por contactar con nosotros y que estamos disponibles para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un Buen saludo. día. Adiós. Un saludo. Hasta luego.